Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Sandy Ospino, Gelainis Paz y mi persona, Jenny Fontalvo. Y hoy vamos a hablar sobre el proceso de la independencia en la Nueva Granada. Primero voy a empezar hablando sobre qué es la independencia. Cuando se habla de independencia, esto hace referencia al poder actuar, elegir y hacer las cosas por sí solo. Con la independencia se dio la libertad, porque a partir de tal se toman decisiones sin ayuda de alguien. Pero también se toma la responsabilidad de las consecuencias. Para hablar del proceso de la independencia en Colombia, es importante saber y entender qué es la independencia política. Y esta es la capacidad de un Estado o gobierno para mantener su libertad económica, política y administrativa, en la cual produce una formación de un país luego de dividirse. Todos estos procesos de independización son bastante difíciles y largos, ya que siempre se presentan guerras entre los estados en las cuales hay muchas víctimas de la muerte. Por otra parte, uno de los procesos que se dio en la independencia de la Nueva Granada fue el inicio de los comuneros, el cual hace referencia al levantamiento armado que estalló en Colombia el 16 de marzo de 1781. En el cual esta rebelión se dio a causa de la alza de impuestos por la reforma en la Nueva Granada. Esta alza de impuestos quedaría para solventar la guerra de España contra Inglaterra en la Florida. El encargado de promover las nuevas reformas borbónicas en la Nueva Granada fue el visitador Juan Gutiérrez. En dicha fecha estalló en el virreinato de la Nueva Granada el grito "Viva el rey, abajo el mal gobierno". El pueblo de Socorro Santander se rebeló en contra de estos nuevos impuestos, como la implementación de la antigua armada. A causa de esto, los ánimos se calentaron por la cantidad de contribuciones que agobiaban a la gente. Quienes se encargaban de utilizar esta rebelión eran los comerciantes, los pobres, los mestizos y los indígenas. Y los principales líderes fueron Juan Francisco Belveo y los capitanes generales, que en la mayoría eran criollos y tenían el respaldo de José Luis Antonio Galán. Esta revuelta terminó cuando se fueron a negociar a Zipaquirá el virrey, la iglesia y del otro lado los comuneros, donde firmaron un documento el cual se conoce como la capitulación. Y entonces la corona española hizo diversas promesas que realmente al final no cumplió. Y cuando José Galán se dio cuenta de que habían vendido la revolución, siguió adelante con su revuelta. Después fue apresado e hicieron un juicio injusto donde lo condenaron y lo descuartizaron. Florero de Llorente. Este momento surge luego de las prerevoluciones de los comuneros. Se resume en una sola frase: todo por un florero. Cuando los comuneros se enteraron que don Antonio Villavicencio iba a venir de visita para colocar orden, decidieron hacer un plan, el cual consistía en preparar un banquete de bienvenida para él. Dicho banquete lo querían decorar con un florero, así que los criollos se dirigieron hacia donde el dueño de la tienda de floreros, más conocido como González Llorente. Él, de una manera tosca y grosera, se negó por el simple hecho de que ellos eran criollos. Esto desató una furia entre ellos y dio inicio a la independencia. Luego, cuando cae la tarde, se oye el grito de independencia. Pues si creemos que la historia termina aquí, no es así, ya que luego de este acontecimiento llegaron el periodo de la Patria Boba, el cual se caracterizó por conflictos internos de tipo político, clasista, federalista y centralista. Era una guerra entre dos bandos, el federalismo y el centralismo. Una de las razones por las que se dieron la Patria Boba fue porque los supuestos libertadores se entregaron a peleas inútiles y en vez de reforzar el poder para atacar al enemigo, hacían sus guerras políticas. Esto trajo el periodo de la Reconquista. El siguiente punto trata sobre la campaña libertadora, que fue liderada por Simón Bolívar, el cual se reconocía como el Libertador. Este general, para la fecha de 1813, le declaró la guerra a los españoles, que fue un periodo constituido como el régimen de terror, ya que la violencia y la muerte eran muy altas. En este momento de la historia se denomina como la verdadera independencia. En el centro del país, ciudades importantes como Popayán, Santa Marta, Cartagena y Riohacha estaban del lado del rey o dando la pelea por también ser independizados. Por otra parte, surge un nuevo acontecimiento, que es la batalla del Pantano de Vargas, el cual fue catalogado como el combate más sangriento de ese momento.
Según estadísticas, 140 hombres del ejército liderado por Bolívar murieron y 500 combatientes del grupo realista fallecieron. Haciendo un paréntesis antes de seguir, se debe explicar que eran realistas y patriotas. Los españoles eran dominados realistas, se mantenían fieles al rey, y los colombianos patriotas querían una patria independiente, teniendo en cuenta que dentro de ellos también había indígenas, esclavos, criollos, con la diferencia de que los patriotas contaban con extranjeros. Para concluir, nos encontramos con el acontecimiento que marcó esta historia, el cual se revive cada 7 de agosto y que estaba aflorando nuestra historia como colombianos, que todavía nos produce nostalgia, alegría y orgullo. Esto se debe a la batalla de Boyacá, que después de esa gran derrota del Pantano de Vargas, los realistas solo pensaban en llegar a la capital para poder reunirse con el virrey. Bolívar en ese momento se encarajaba de que esa situación no pasara, por ende armó un campamento en Tunja para poder observar de allí lo que pasaba. Tan astuto él que él envió a los espías, los cuales le informó que el guerrero que marchaba por la vía del puente de Boyacá, inmediatamente él organizó su ejército para poder impedirle el paso a los realistas. Gracias.